y todo se llega a saber. Te pillaron, te caíste. Si de tonto te perdono, tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a hacer. Mujer, si un día te vi, no. Hola, hola. Buenas noches a todos. Espero les haya gustado la musiquita que le puse. Este es nuestro último webinar y vamos a hablar sobre las emociones. Así que vamos a comenzar. Primero, me gustaría conocer si tienen, o saben o conocen la diferencia entre emociones y estados de ánimo. ¿Cómo creen que se diferencian estas dos cosas? A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, Una emoción podría ser algo así como repentino, menos duradero que un estado de ánimo. Pudiera ser algo más largo, creo yo, no sé. es así, José. Gracias por tu ayuda. Es así mismo como me estás explicando. Vamos a verlo así. Como lo definen, lo busqué por internet, busqué por Google la definición de emoción y dice que es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho o un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. Esta explicación está súper complicada y se me ocurrió otra manera de ejemplificarlo. Todo inicia con un quiebre. Si nos ponemos a pensar en el juego de ayer, Venezuela le ganó 3-1 a Bolivia. ¿Qué es un quiebre? Algo que nos saca de nuestra transparencia. Venezuela ganó, nos sacó de la transparencia. ¿Y qué pasó? Vino una emoción. ¿Cuál es la emoción? Que todos estábamos felices porque pasamos, clasificamos. A pesar de lo malo que somos, pudimos clasificar. Entonces, ¿qué? Nos generó alegría. Ese estado, esa emoción es temporal, así como estás comentando. Ocurre algo, nos saca nuestra transparencia y alegría. También puede ser que estamos caminando, nos tropezamos, nos pegamos en el pie, hubo un quiebre, nos sacó la transparencia, nos dolió y nos pudo haber generado rabia o alguna otra emoción. A diferencia de los estados de ánimo, que podemos decir que es algo que nos invade sin verlo venir y condiciona nuestro observar en el mundo. Nos encontramos, o podemos decir que nos encontramos sumergidos en ese estado de ánimo y puede durar tanto como horas, como días, como meses, mucho tiempo. Y al decir que condicionan nuestro observar en el mundo, este es el mejor ejemplo. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, podemos decir que un día nublado y lluvioso, para unas personas, ahora que estamos aquí observando, puede ser eh, felicidad o puede ser tristeza, igual que un atardecer. Puede ser un sinónimo de felicidad o de tristeza. A mí por lo menos me gustan mucho los días lluviosos y actualmente mi estado de ánimo no lo relaciono con tristeza. Ahora, ya que diferenciamos un poco lo que es emoción y estado de ánimo, vamos a hablar qué es inteligencia emocional. Es la capacidad de identificar y reconocer nuestro mundo emocional y el de los demás. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se come eso? Así que vamos a ver algunas herramientas que nos va a permitir identificar nuestro mundo emocional. Primero vamos a hablar sobre coherencia. Este modelo lo que explica es que existen tres ámbitos donde vivimos y que reflejan todo lo que somos. Primero tenemos el cuerpo, que es nuestra gestualidad. Imagínense que yo les digo que estoy alegre y estoy así. Obviamente, nuestra gestualidad no va con nuestra emocionalidad. El tercer punto es la emoción. Y tienen que vivir en coherencia. Nuestra emoción con nuestro sentimiento con nuestra gestualidad. Y el tercero es lenguaje, las conversaciones. Como yo les decía, imaginemos que yo le estoy diciendo, no, es que estoy muy feliz, pero estoy así.
Ni mi cuerpo ni mi lenguaje está relacionado con lo que estoy diciendo. Y nuestro modelo, o nosotros, como seres humanos, buscamos siempre vivir en coherencia, en equilibrio, en estos tres puntos: cuerpo, lenguaje y emoción. Si uno sale, los demás intentan vivir en coherencia con ellos. Si estamos molestos, nuestra emoción es de molestia, nuestro lenguaje y cuerpo, nuestra gestualidad, va a ser de molestia. No sé si les ha pasado que han estado en una conversación y ven que alguien no se encuentra en coherencia. A nosotros nos parece como falso o nos llama la atención. No nos parece algo raro. Y otro modelo, otro método que nos puede ayudar a identificar las emociones es la reconstrucción lingüística. Al principio a mí me costó muchísimo entender qué era la reconstrucción lingüística, hasta que busqué un ejemplo para explicarlo de una manera más fácil. Imagínense Google Translate, que nosotros ponemos un párrafo y ella nos va a decir la emoción. O viceversa, nosotros podemos decir la emoción y nos daría lo que sería la historia. Eso es la reconstrucción lingüística. Nos ayuda a movernos entre modelos, o estos modelos que vimos anteriormente. Nos ayuda a mover de gestualidad a la emoción, o de la emoción al lenguaje, o del lenguaje a la emoción. Esa es una reconstrucción lingüística. ¿Cómo se realiza una reconstrucción lingüística? Primero, identificamos la experiencia o la historia. Toda emoción que nos ocurre o que tenemos tiene una historia por detrás. Lo segundo que hacemos es identificar el evento detonador. Dentro de toda nuestra historia, vamos a buscar la afirmación. Si recuerdan lo que era opiniones y afirmaciones, la afirmación es un hecho. Y todos vamos a pensar lo mismo sobre una afirmación. Si yo digo, este celular es negro, o este color es negro, todos los que estamos acá vamos a identificar que este es el color. Y es una afirmación. Después de nuestra historia, vamos a identificar lo que son los juicios y opiniones. Si recuerdan lo que era un juicio y opinión, era algo basado en nuestro modelo mental que nos hacía opinar sobre algo. Si yo les digo, el iPhone es el mejor celular o el mejor marca de todas las marcas de celulares, esa es mi opinión, es lo que yo opino. Ustedes podrían pensar que es Huawei, que es Samsung, todo basado en los modelos mentales. Entonces, en nuestra historia vamos a identificar cuáles son esas opiniones. El segundo punto es identificar la predisposición para la acción, es decir, observar lo que quieres realizar. Normalmente cuando escuchamos la palabra predisposición, pensamos que es algo malo, pero no necesariamente. Imagínense que están de aniversario con su pareja. Su predisposición para la acción puede ser salir a cenar. Y como ven, es algo positivo. Ahora, imagínense que ven que hay mucho taco en la autopista. ¿Cuál es su predisposición? Puede ser salir más temprano. No necesariamente lo podemos relacionar con algo bueno o algo malo. Y lo quinto es, no impongas tu interpretación. Es decir, dejemos o verifiquemos los cuatro pasos anteriores y veamos realmente qué es lo que sucede. No pongamos nuestra propia interpretación de los hechos. Ahora, como es de costumbre, les voy a pedir la ayuda para realizar un ejercicio. Yo les voy a colocar la historia, que es la siguiente. Imaginemos que he estado trabajando varias semanas en un producto, que será el mejor del mercado. Llegó el día de liberar a clientes y mi jefe no ha parado de pedirme reportes, estadísticas. Adicionalmente me pide que realice unas presentaciones y lo único que hace él es hablar por teléfono. Para mí, no está comprometido con nuestra liberación. Esto me tiene bastante cansado, yo siento que no me valora y yo le hago todo el trabajo a él. Así que yo mañana voy a renunciar. En este ejercicio, ya yo le estoy dando la historia, entonces aquí identificamos la experiencia. Ahora necesito algún voluntario que me ayude con los siguientes pasos para realizar la reconstrucción lingüística. ¿Quién me ayude a identificar el evento detonador? Sí, el evento detonador es cuando llegue el día de liberar, eh, el jefe no para de exigir cosas. Exacto.
Gracias, Alejandro. Recordamos que el evento detonador era una afirmación que vemos. Y sí, todos estamos de acuerdo que no ha parado de pedir cosas. Y fue el día que íbamos a liberar el producto. Ahora vamos a identificar los juicios y opiniones, que son los que están reflejados en esta historia. Y recordemos que es en base a mis modelos mentales, porque es mi historia. ¿Me ayudan a identificarlos? Un juicio podría ser que no está por verlo hablar por teléfono, uno piensa que no está comprometido con la liberación. Exacto, Alejandro. Ese es un juicio que tenemos. Pensamos que no está comprometido. Ahora, ¿cuál es la identificación, o disculpen, cuál es la predisposición que tengo con todo esto? ¿Alguien me ayuda? La predisposición que tengo es que mañana voy a renunciar. Esa es mi predisposición. Y ya teniendo estos 4 puntos, ¿cuál creen que sea la emoción? Es el enojo. Después de identificar el evento detonador, los juicios y opiniones y la predisposición que mañana es renunciar, mi emoción es enojarme. Entonces pudimos traducir de esa historia a la emoción, que es el enojo. Bueno, cualquiera estaría enojado. Ahora vamos a hablar un poco sobre competencia emocional. Antes quería mencionar que lo que hablamos ayer nos ayuda a identificar las emociones, que es inteligencia emocional. Ahora hablemos sobre competencia emocional. Es la capacidad de actuar para intervenir ante nuestras propias emociones y la de los demás. Entonces, si hablamos que la inteligencia emocional es reconocer, la competencia emocional lo podemos ver hacia el hacer y el actuar. Estamos hablando de intervenir nuestras emociones o la de los demás. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Habíamos visto en el webinar anterior que nuestro modelo de responsabilidad es información, conciencia, nuestros modelos mentales. Después, en base a eso, hacíamos una elección y teníamos un comportamiento. Si lo llevamos a emoción, tenemos información, modelo mental, emoción. Ahora vamos a hablar un poco sobre un modelo o una teoría el cual identifica 3 formaciones o 3 cerebros independientes. Y este modelo fue diseñado por Paul MacLean. Él habla sobre un cerebro reptiliano, un sistema límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano no piensa, no siente, su fuerte es la supervivencia, identifica amigos o enemigos. Es lo más primitivo que tenemos en nuestro cerebro. Dice que lo heredamos en la evolución desde los reptiles. Tenemos el cerebro límbico, que es responsable de nuestras emociones, de la ira, de la felicidad, de la tristeza. Él domina toda la parte emocional de nosotros. Y tenemos el neocórtex. Es el responsable de las habilidades cognitivas. Encontrar soluciones, conversar, es nuestra parte analítica. Es el responsable de todo eso. Ahora, podemos dividir al cerebro en el cerebro emocionalmente inconsciente, que es el reptiliano y el límbico, y el cerebro emocionalmente consciente, que es el neocórtex. ¿Qué ocurre cuando el cerebro emocional inconsciente toma control de todo el cerebro o de todos nosotros? Es lo que llamamos un secuestro emocional. El cerebro emocional inconsciente toma control del cerebro consciente y nos dejamos llevar por nuestra parte más primitiva o la parte emocional. Por eso muchas veces vamos a ver en la calle a alguien molesto o podemos decir cómo puede reaccionar de esa manera, porque simplemente es la parte primitiva que tomó control de todo el cerebro o de todos nosotros.
¿Qué podemos hacer para evitar esto? Primero, si sentimos que tenemos un secuestro emocional, debemos detectar la situación que nos causa el desbordamiento. Por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo y siento que me están pidiendo muchas cosas, yo puedo decir, no, me están pidiendo demasiado, creo que debo irme a tomar un café, debo salir y respirar un poco, porque ya yo estoy llegando a lo que me está causando mi desbordamiento, es decir, mi parte primitiva está tomando parte o está tomando el control de mi cerebro. Podemos usar la coherencia a nuestro favor, es decir, si podemos ver que nos estamos molestando, ¿qué podríamos hacer? Escuchar música, tener otra postura que nos ayude a cambiar nuestro estado emocional. Adicionalmente, ¿qué otra cosa podemos hacer? Realizar una reconstrucción lingüística para hacernos conscientes de nuestra predisposición. Podemos agarrar y ver todas las afirmaciones, todos los juicios. Podemos definir también qué es realmente lo que nos está pasando en la historia y cuál es nuestra predisposición para la acción. Estos son algunos tips para salir del secuestro emocional. Ahora vamos a ver un breve resumen de todo lo que hablamos. Una emoción es un sentimiento intenso producido por un hecho. El estado de ánimo es algo que nos invade y nos perdura en el tiempo y nos ayuda o nos cambia como vemos las cosas. Por eso mencionamos que un atardecer puede ser triste o puede ser feliz dependiendo de nuestro estado de ánimo, o un día lluvioso también lo podemos identificar como un día triste o un día feliz, dependiendo. Inteligencia emocional es la capacidad para identificar nuestro mundo emocional. Vimos algunos tips que nos permitan identificar las emociones, como la coherencia o como la reconstrucción lingüística. Y la competencia emocional es la capacidad para intervenir nuestras emociones o la de los demás. Por eso dimos algunos tips que si vemos que estamos teniendo algún secuestro emocional, nos permite salir de ellos. Debemos identificar que la inteligencia emocional es desde el observar y la competencia emocional es desde el actuar. Ese es un breve resumen de todo lo que estamos conversando de emociones. ¿Tienen algunas preguntas y respuestas? ¿Algunas preguntas para que charlemos un poco? Sí, tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, cuando hay un secuestro emocional, ¿eso es algo momentáneo o puede perdurar en el tiempo? Y si perdura en el tiempo, ¿hay alguna manera, aparte de los tips que diste, de evitarlo? Vamos a suponer que yo reacciono, si yo tengo la causa que me hace reaccionar o sé lo que me hace un secuestro emocional, al tener la causa yo puedo ir evitándolo, ¿verdad? Como son dos preguntas, vamos a conversar con la primera y después hablamos de la segunda, ¿te parece? Sí, está bien. Ok, un secuestro emocional sí puede perdurar en el tiempo mientras que la parte primitiva tome control de la otra parte. Por eso estamos mencionando los tips. Si vemos que estamos llegando a un punto de secuestro emocional, debemos intentar o identificar esos puntos o identificar ese punto y ver cómo podemos usar la coherencia a nuestro favor para salir del secuestro emocional. ¿Cuál era la segunda pregunta? Que no la recuerdo, por favor, Alejandro. No, la segunda es si yo tengo la causa. Vamos a suponer que ya yo estoy en el secuestro emocional, ¿verdad? Si, ¿cómo haría uno para salir de él ya estando en él? Estando en el secuestro emocional, lo que tenemos que intentar es identificar mediante la inteligencia emocional que caímos en el secuestro. Si logras identificar que caíste en el secuestro, lo que puedes ayudarte mediante la coherencia para salir de él. Pero yo creo que el tip principal que podemos usar es
conocernos, autoconocernos y saber o que caímos en el secuestro o que vamos y estamos por caer en el secuestro. ¿Te respondí la pregunta? Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Sí? Alex, ¿alguna recomendación? O sea, yo siempre he escuchado mucho de esto de inteligencia emocional, pero no sé cómo se pueda manejar eso. ¿Alguna recomendación que tú puedas dar al respecto? Ok, la ¿O inteligencia no? emocional, sí, claro, la inteligencia emocional, como les estaba comentando, nos ayuda a identificar las emociones. En el mundo laboral es importantísimo saber identificar las emociones de nuestros equipos, de nuestros compañeros, porque las emociones nos llevan o nos predisponen al hacer o al actuar. La recomendación es siempre ver la coherencia que tiene el individuo entre cuerpo, lenguaje y emoción para saber para identificar mucho más fácil la emoción en la que se encuentra y en base a ello trabajarlo. Si no es muy fácil, podemos hacer una reconstrucción lingüística sobre algún hecho, pero hay que recordar que la emoción siempre va a llevar llevar a la predisposición y podemos ayudar también porque la emoción puede surgir en base a juicios y opiniones y no en base a afirmaciones. ¿Te ayudó lo que te respondí, José? Sí, hay una palabra clave que es lo de la predisposición, que ya me queda más claro. Ya, gracias. Si no tienen más preguntas, me gustaría dejarle un mensajito una frase de Nelson Mandela relacionada con el tema. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Así que muchas gracias a todos por venir. Es mi último webinar, así que desearles a todos buenas noches. Gracias, Chao, Alex. Feliz noche. chao, feliz noche a todos. Chao, Chao. chao, gracias.